tardes hermanos, bienvenidos a una transmisión más de Catedral de Vida. Gracias por conectarte, por dejarnos ser parte de tu casa un ratito y por seguir siendo parte de la familia de Cristo, la familia de Catedral de Vida. Como lo estuvimos anunciando estos días, hoy tenemos la participación de nuestro anexo de Tristán Suárez. Es un gozo para nosotros poder contar con ellos. Les enviamos un saludo también a ellos si se están conectando desde allá. Esto tal vez es lo bueno de esta pandemia, ¿no? Debe estar todos en nuestra casa, que estamos re lejos, pero igual podemos estar conectados como iglesia. Tal vez hubo un montón de oportunidades en las que quisimos hacer alguna reunión juntos, la iglesia de Tristán Suárez y nuestra iglesia, y por el tema de la distancia se nos complicó un montón poder juntarnos, poder reunirnos. Pero hoy, al estar tal vez lejos o separados, cada uno en nuestra casa, tenemos igual la oportunidad de reunirnos todos juntos como familia. Y bueno, es un gozo poder estar todos juntos conectados. Y le enviamos un saludo, un abrazo también al pastor Castillo, a su esposa, a todos el grupo de su iglesia. Gracias por brindarnos el servicio que nos van a brindar hoy. Realmente es un privilegio. Y hay un versículo que quiero compartir para poder comenzar. Pero antes de compartirlo, ¿qué te parece si compartís vos la transmisión de hoy? Para bendecir a alguien más, si estás desde Facebook o desde YouTube, envíaselo a alguien, a algún hermano, a algún conocido para poder bendecirlo, para poder vivir el Evangelio de Cristo. Dios nos mandó a compartir su palabra a toda criatura y esta es una forma súper fácil encima. Tenés que apretar un clic o con el dedo en la pantalla y se lo envías a alguien y estás compartiendo la palabra de Dios. Así que te quiero compartir un pequeño versículo, lo hacemos cortito para poder ya alabar a Dios. En el Salmo 34, versículo 1, dice: alabaré al Señor en todo tiempo, a cada momento pronunciaré sus alabanzas. Y los salmos, la mayoría los escribió David, otros los escribieron otras personas, pero David es una persona muy parecida a nosotros, que pasó por momentos buenos y por momentos malos, pasó por la gloria allá arriba siendo uno de los mejores reyes de la historia de Israel, y en algún momento estuvo allá abajo en la nada. Y igual su perseverancia en creer en Dios y en estar en comunión con Dios siempre fue constante en, bueno, me la mandé, le pido perdón a Dios, pero no puedo alejarme de Dios. Bueno, estoy allá arriba, no importa, tengo que seguir alabando a Dios. Hay momentos en el que David le dice: temeroso Señor, sácame todo, pero que tu presencia no se vaya de mí. Y justamente creo que uno de estos, de alabar a Dios en todo el tiempo, era una de las características creo que de David sobresalía, y es una de las características que debería sobresalir en nosotros, que sin importar las circunstancias ni el tiempo que estemos viviendo ni los problemas, o tal vez no hay problemas, lo que estemos viviendo en nuestro corazón y en nuestro ser tiene que estar todo el tiempo la alabanza, y no solamente alabanza de cantar, sino alabar a Dios con nuestra vida, con nuestro ser. Y otro versículo que escribió justamente David es el Salmo 100, versículo 4, que dice: entren por sus puertas con acción de gracia, vayan a sus atrios con alabanza, denle gracias y alaben su nombre. Así que hoy yo no sé cómo estás, pero yo sé que Dios sí lo sabe y que Él es fiel y que Él está interesado en vos. A vos capaz que ni me estás conociendo, que estoy hablando acá yo conectado, pero déjame decirte que si vos perseverás en alabar a Dios día tras día, sin importar las circunstancias, Dios te va a sorprender. Así que te animo ahí en tu casa donde estás, si querés ponerte en pie, o capaz que estás acostado ahí calentito en tu casa, en tu cama, como vos quieras, pero alabá a Dios todos juntos y dale gracias por lo que estás viviendo, sin importar lo que sea, si es bueno o malo. Tenemos que ser agradecidos todo el tiempo, y en esa gratitud Dios nos va a dar bendición. Así que hagamos una oración cortita para ya poder conectarnos con nuestro hermano de Tristán Suárez, que nos van a compartir el tiempo de alabanza. ¿Qué te parece si cerrás los ojos ahí donde estás? Señor, te damos gracias por esta tarde. Yo te doy gracias por cada uno de mis hermanos que está conectado, que se pudo conectar, que está siendo parte de la iglesia a pesar de la distancia. Yo los bendigo, les envío tu fortaleza, les envío tu paz, tu bondad, tu amor, que sin importar lo que están viviendo, podamos decidir por vos y alabarte, Señor. Yo bendigo a la iglesia de Tristán Suárez, que hoy es parte de nuestro servicio.
Bendigo a cada una de las personas que va a participar, a sus pastores, Señor, y yo te pido a vos que este sea un tiempo en el que ellos te puedan conocer cada vez más y de una forma genuina, Señor, de una forma en la que vos lo vas a sorprender y que va a ser un tiempo en el que no van a ver con los ojos de la carne, sino que es un tiempo en el que solamente van a ser guiados y van a ver por los ojos del Espíritu, Señor. Yo te doy gracias por ello, te doy gracias por todo, Señor, gracias por todo lo que vas a hacer hoy. Dejamos esta reunión desde el principio hasta el fin en tu mano, abrimos nuestro corazón y nuestros oídos para toda la bendición que tenés para nosotros, Señor. Amén y amén. Así que bueno, te dejo con los hermanos de Tristán Suárez, las hermanas en realidad, porque hoy van a participar el grupo de alabanza en la parte de las chicas, y después nos conectamos de nuevo en mi casa para que nuestra pastora Amelia nos comparta una palabra. Así que quédate conectado, compartíselo a alguien en la transmisión, porque estoy seguro que Dios te va a bendecir un montón. Levántate, Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti, mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Levántate, Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti. Levántate, Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti. Mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Levántate, Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti. Levántate, Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti. Mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Mas los
se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Poderoso, poderoso, vencedor, vencedor, el león de Judá, el león de Judá, hombre de guerra, hombre de guerra, Cristo, 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 Cristo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Podemos sentir su río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir su gozo, podemos sentir su río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Podemos sentir su gozo, podemos sentir su río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir su gozo, podemos sentir su río y hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Libertad en la casa, hay libertad al danzar, hay libertad en la casa, hay libertad al danzar, hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar en la casa de Dios. Puedo danzar,
cantar y que somos libres por tu sangre. Libres soy, que somos libres por tu sangre. Libre soy, libre soy. En tu presencia estamos libres, cúbrenos en tu luz y amor. Llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración. Hace nuestro ser tu morada, tuyo somos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Oh, 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 oh. En tu presencia estamos libres, cúbrenos en tu luz de amor. Llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración. Hace nuestro ser tu morada, tuyo somos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Por siempre rey sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey.
Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, 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 así eres tú. Así eres tú, así eres tú, así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no
no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, 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 así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Amén, Señor. Así sos vos. Un Dios fiel, un Dios bondadoso, un Dios que cumple sus promesas, un Dios que nos promete paz y nos las da, un Dios que nos promete cosas y las cumple, que no es un hombre para mentir, un Dios que ama, un Dios que entregó todo por nosotros y que vas a seguir obrando a lo largo de nuestra vida, que vas a seguir obrando sin importar las circunstancias, sin importar lo que pase, porque todo lo que vamos a vivir y vamos a pasar son cosas pasajeras, de momentos, momentáneas, pero vos sos un Dios que nunca pasa, un Dios que nunca cambia, un Dios que nunca falla. Y te damos gracias por eso, Señor, te damos gracias por tu amor y te damos gracias por este momento que vivimos como iglesia, un momento hermoso. Le agradecemos a la iglesia de Tristán Suárez también. Y bueno, te agradezco por seguir conectado. Paramos un reto esto, así que ya vamos a la palabra. Gracias nuevamente a la gente de Tristán Suárez. Qué hermoso momento que vivimos juntos como iglesia a través de la alabanza. Y te dejo con la pastora Amelia, que ella va a compartir la palabra de hoy. Quédate conectado, abrí tus ojos, abrí tus oídos, abrí tu mente y tu corazón para que Dios te hable. Hermanos, el Señor los bendiga. Realmente es un placer volver a estar con todos ustedes, con la iglesia, con los hermanos, con las hermanas. Enviarles desde aquí un cálido abrazo a cada uno. Es un placer saber que están allí al otro lado, que responden los mensajes y que seguimos siendo iglesia a pesar de las circunstancias, a pesar de las situaciones y esperando pacientemente que esta temporada termine para poder comenzar a salir de a poco. Damos gracias a Dios porque gracias a Dios las personas que estaban afectadas por este virus de la iglesia están todos ya de alta. Gracias a Dios porque Él es tan fiel, tan cuidadoso de todos nosotros, porque tiene el cuidado tan puntilloso de cada persona. Damos gracias. Para mí estos días es celebrar y celebrar porque nuestra hermana Marcela está de alta ya también en su casa y realmente muchas veces damos valor a cosas materiales. Estos días yo hacía una publicación donde decía nos engañaron y decía yo en mi corazón que verdad que muchas veces o por un largo periodo
el consumismo se nos había como hecho parte de toda nuestra vida, de todo lo que hacíamos, estaba el consumismo. Y esta cuarentena nos enseñó que lo verdadero, lo que vale, no es precisamente lo que tenemos materialmente o algo que se toca, sino que lo que vale realmente es la salud, es la familia, son los amigos. Lo que vale realmente es lo que se siente en el corazón por el otro. Lo que vale es esa palabra que vos le decís al otro de todo tu corazón. Lo que vale en esta temporada es cuánto has disfrutado de este tiempo, cuánto has crecido. Tantas cosas que habíamos dejado de lado tal vez en un tiempo o por mucho tiempo. El activismo, el no mirarnos a los ojos. A mí estos días me tocó charlar. Yo este tiempo lo aproveché mucho porque hacía mucho que yo no en realidad con mis hijos no vivimos juntos, pero al cada uno tener sus actividades, nos encontrábamos de a ratos y pasábamos días sin vernos tal vez, porque yo llegaba, ellos se iban o ellos venían y yo ya dormía. Pero este tiempo fue un tiempo en que aprendimos a reconocernos, creo yo. Aprendí a conocer a mis hijos adultos, porque para una mamá todos los hijos son niños siempre. Sin embargo, en este tiempo a mí me sirvió para conocer a mis hijos adultos, a los hombres que tengo acá en la casa, y a rever un poco la historia de mi vida, porque en realidad nunca había hablado con mis hijos acerca de mi historia, de los años que hemos vivido con Miguel, de las etapas que nos pasó vivir y de las tormentas, que es precisamente de lo que yo quiero charlar hoy. Esta mañana me pasaron una canción y me puse a escucharla, porque cuando me pasan canciones, prédicas, textos, yo los leo o los escucho. Y esta canción decía: y aprendí a dormir en la tempestad. Lo que lógicamente me lleva allí al texto de Mateo, y pensaba, yo creo que todos nosotros, o por lo menos la mayoría, estamos mirando la serie Jesús. Y si bien no tiene un contexto bíblico 100% genuino, entendemos que sí parte de la Biblia está allí plasmada en esta serie. Y una de las cosas que lo caracterizaba a Jesús era la paz que él transmitía en su andar, en su cotidiano andar. Salvo en alguna ocasión en la que él se enojó, él solo transmitió paz, transmitió seguridad, transmitió enseñanzas, transmitió vida, transmitió sanidad, seguridad a quien no la tenía, identidad a aquellos que nunca la habían tenido. Les impartió una nueva vida a aquellos que llevaban una vida mala, porque allí entre los seguidores de Jesús había de todo tipo de personas. En el grupo de los 12, ya ahí había cobradores de impuestos, había un médico, lo siguieron mujeres que se habían convertido, se habían salido desde la prostitución, lo siguió de todo tipo de personas. Pero Jesús siempre impartió confianza y a todos nosotros, los que seguimos sus enseñanzas y aquellos que hemos creído, nos dio una identidad. Y los que creemos fervientemente y los que tenemos fe, a lo largo de tantos años hemos aprendido a sortear las tormentas, porque Él nos enseñó en su palabra. Y yo quiero compartir este texto porque escuchaba la prédica de Sebastián ayer y yo ya había preparado la mía. Y digo, qué cosa, ¿no? Cuando el Espíritu nos quiere enseñar algo, siempre hay una relación, siempre hay una palabra que va a hilar la prédica que sigue. Y yo quiero compartir con ustedes hoy
el libro de Mateo, el capítulo 8, el versículo 23. Un texto, yo siempre les voy a decir esto. A mí me encanta enseñar la palabra, pero me encanta enseñarla desde la sencillez. Porque a mí me gusta que me entienda el niño, el adolescente, el joven, el adulto, el anciano. Y prefiero ser muy sencilla en la enseñanza, pero que esa palabra quede en el corazón aún de un niñito muy pequeñito. Entonces, este texto es un texto muy conocido por todo. Creo que cristiano o no cristiano conoce, porque mi mamá cuando era chica y que no éramos cristianos me cantaba canciones referidas a estos textos. Y dice en el versículo 23, luego subió a la barca y sus discípulos lo siguieron y de repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca. Pero Jesús estaba dormido. Los discípulos fueron a despertarlo. ¡Señor!, gritaron, ¡sálvanos, que nos vamos a ahogar! Hombres de poca fe, les contestó, ¿por qué tienen tanto miedo? Entonces se levantó y reprendió a los vientos y a las olas, y todo quedó completamente tranquilo. Los discípulos no salían de su asombro y decían, ¿qué clase de hombre es este que hasta los vientos y las olas le obedecen? Y podemos ver allí, si nosotros vamos a los capítulos anteriores del libro de Mateo, vemos cómo Jesús había llamado a parte de los discípulos ya, e iba enseñando la palabra, iba enseñando, dando enseñanzas, pero también iba obrando, iba sanando, iba libertando, iba haciendo milagros. Había sanado leprosos, ya en este mismo capítulo había sanado al siervo del centurión. Y dice acá en el versículo 14 que había sanado muchos enfermos. Pero en el versículo 18... Él enseña allí a sus discípulos lo que cuesta seguir a Jesús. Y les da como ejemplo a una persona que había perdido un ser querido y le dice que le dé tiempo de ir a enterrar a su ser querido, y el Señor le dijo, deja que los muertos entierran a los muertos y sígueme. Porque el seguir a Cristo es una decisión. Es una decisión poderosa y es una decisión para siempre. El seguir a Jesús y seguir el llamado que Él nos hizo es como cuando contraemos matrimonio y hacemos un pacto. Ese pacto dice, yo me uno a vos hasta el último día. Y no lo rompemos, o por lo menos intentamos. Así es el llamado. Cuando Dios te llama, en principio uno no entiende acerca de ese llamado. Yo recuerdo que cuando acepté a Cristo en mi corazón, lo acepté sin entender de qué se trataba seguir a Cristo. Lo acepté por necesidad. Y desde allí comencé a caminar en fe y por fe. Y a lo largo de 33 años que conozco a Cristo, he pasado de todo tipo de tormentas. He pasado con mi esposo tormentas del tipo familiar, del tipo económico, del tipo laboral. Hemos pasado tormentas emocionales, hemos pasado tormentas familiares, tormentas ministeriales. Hasta el día de hoy, hasta este día o hasta los días que resten de mi vida, a lo largo del caminar a todos se nos van presentando muy buenos tiempos y tal vez en algún momento en donde Dios necesita darnos una lección o tomarnos un examen de algo que Él nos enseñó o de algo que nosotros consideramos tenerlo aprendido, nos manda una pequeña tormenta, como la que estamos pasando en este tiempo. Si podemos hacer una comparación, este tiempo de cuarentena es un tiempo de tormenta para muchos. La convivencia, todo lo que, por ejemplo, lo que yo les cuento, que yo con mis hijos adultos no había convivido. Vivíamos juntos, pero no compartíamos tanto tiempo como el que hemos compartido en esta temporada, de reaprender a conocernos.
Y dice la Biblia que allí en ese momento Jesús le dice a los discípulos, vamos a cruzar el lago, y Jesús se duerme. Allí se levanta una tormenta poderosa, una tormenta muy fuerte, dice la Biblia, con vientos, con lluvia, al punto que dice allí el texto bíblico que la barca se inundaba. Y allí, cuando la barca estaba inundada, es donde ellos no entendían o creían que Jesús dormía, como nos pasa a muchos. Yo recuerdo en una ocasión cuando mi esposo había estado 2 años sin trabajo. Un día por la calle lloraba yo y decía, Señor, ¿hasta cuándo? Y era diciembre, nunca me voy a olvidar. Y mi hijo Sebastián al año siguiente tenía que empezar el 1er grado y me habían dejado sin vacante a todos mis hijos, a los 3 chiquitos míos. Y yo lloraba en la calle y decía, Señor, ¿hasta cuándo? Y cuando comenzó enero, recuerdo el 4 de enero, mi esposo comenzó a trabajar. Fue su último trabajo, fue el último trabajo que tuvo mi esposo. Pero tuvimos que soportar la tormenta. Esa tormenta que había venido. Y yo también en ese momento consideraba que Dios no me escuchaba y que Dios no nos tenía en cuenta, como muchas otras que nos tocó pasar antes y después. Eso es lo que les pasaba a los discípulos. Señor, le gritaron, Señor, porque ellos creían que Jesús dormía. Y cuando Jesús se levantó, con esa paz y esa calma que lo caracteriza a lo largo de la Escritura, dice que reprendió al viento y les dijo, ¿por qué tienen tan poca fe? Y yo escuchaba la enseñanza que dio Sebastián, y obviamente que la escuché atentamente, y me fui a analizar mi vida en medio de las tormentas y cuál fue mi reacción ante cada una de ellas. Porque él enseñaba acerca de ser irreprensibles y de tener una vida cristiana. Entonces yo me analizaba sin saber lo que él iba a enseñar, porque yo ya lo estaba plasmando aquí. Y obviamente que la Escritura siempre nos lleva a escudriñar todo nuestro ser. Ayer estaba orando y le decía al Señor, Señor, vos sabés que mi vida fue fundamentada y fui construyendo mi vida, ladrillo sobre ladrillo, en tu palabra, con defectos, con virtudes, con tal vez por ahí me caía, me levantaba, pero nunca dudé de que Dios estaría. Venía ese pensamiento, ¿será, Señor? ¿No ves la tormenta? Pero no dudaba de que en un punto Él se iba a despertar y nos iba a bendecir. Y así sucede aquí en esta historia, ¿sí? Y uno de los beneficios menos reconocidos de este texto o de las tormentas es que nuestro corazón, ¿sí? Tiene que tener estabilidad. Porque lo que Jesús probó un poco allí fue la estabilidad espiritual de sus discípulos. Y pocas veces se enseña de esto, de que cuando Dios prueba, cuando Dios nos pone en una tormenta, es para certificar o para comprobar cuál es nuestra estabilidad. ¿Cuán estables estamos durante las tormentas de la vida? Porque, ¿saben, hermanos y hermanas? Todos nosotros vamos a ser probados. Van a ser probados los que viven la palabra, van a ser probados aquellos que no están tan firmes en la palabra. Todo ser humano es probado. No, yo creo que no existe, de hecho, hoy día la humanidad completa está siendo probada por Dios. Y nosotros como hijos, aquellos que predicamos, que enseñamos, vamos a ser probados. Vamos a ser metidos allí en tormentas a lo largo de la vida. Eso lo vamos a vivir
porque es la vida en sí y porque Dios tiene propósito con todos nosotros. Yo le decía a mi hijo, cuando Dios me llamó con tu papá, lloré días y días y días y días, porque yo consideraba que era la persona más incompetente para poder salir a un pastorado, por ejemplo. Yo le decía no solo al Señor, sino a mis pastores, hay tantas personas tan preparadas. Y yo no podía procesar esto. Sin embargo, mi actitud allí en ese tiempo fue, Señor, que no sea mi voluntad, sino que sea la tuya. No sé siquiera qué es lo que voy a hacer, pero sí voy a hacer tu voluntad. Y así me manejé desde que conozco al Señor, desde hace 33 años. Hubo en mí tormentas, muchísimas, hermano, y de todo tipo. Pero sin embargo, siempre mantuve una estabilidad emocional y una estabilidad espiritual. Nunca fui yo por lo menos una persona de mostrar un carácter extrovertido o una espiritualidad extrovertida, por el contrario. Pero sí, Dios me dio eso, me enseñó a tener estabilidad emocional y estabilidad espiritual. ¿Cómo me lo enseñó? A través de la tormenta. Y lo que el Señor prometió en nuestras vidas, que nuestras vidas serían construidas en una base de la obediencia y que no serían destruidas en tiempos tempestuosos. Si nosotros, hermanos, construimos nuestras vidas en una base sólida, en la palabra, si nosotros nos regimos y construimos nuestras vidas en la palabra y en la fe, difícilmente las tormentas de la vida nos movilicen. Todos sabemos, bueno, yo no es que sepa porque lo haya hecho, pero sé porque lo he visto, que para que una casa sea sólida, fuerte, tiene que tener unas muy buenas bases. Unas bases donde haya una buena zanja profunda, donde haya hierro, donde haya mucho cemento, mucha piedra y bien mezclado todo, se hace muy fuerte y esa va a ser la base que va a sostener el resto de la construcción. Y nosotros vemos, donde quiera que vayamos, edificios altísimos, pero la base es el fundamento de ese edificio. Un edificio que no tiene una base sólida se desmorona. Por eso cuando vienen tal vez terremotos o desastres naturales, hay edificios que están preparados para terremotos, que son antisísmicos, pero hay otros que tienen bases muy débiles y se derrumban. Un edificio que envejeció y que sus bases son muy antiguas, corre el riesgo de derrumbe. Vemos muchas veces en las noticias, se derrumbó tal o cual casa, y es porque ya sus fundamentos comienzan a envejecer. Y si nosotros nos hacemos el paralelo, nosotros somos como edificios. La Biblia dice que somos templo. Y somos edificios que tenemos que estar construidos con una base sólida. Y nuestra base es la palabra de Dios. Un cristiano sin buen fundamento, sin una buena doctrina, sin conocimiento de la palabra de Dios, sin buscar a Dios en oración, sin una obediencia, sin una sujeción a las autoridades que Dios puso sobre ellos, es un edificio que no tiene base sólida. En cualquier momento se derrumba. Viene cualquier viento fuerte y va a derrumbar ese edificio, porque no buscó tener bases sólidas. Y para que nosotros lleguemos a ser irreprensibles, como decía Sebastián, y ser personas de testimonio, y aunque venga lo que venga, permanezcamos en pie, tenemos que tener una base sólida que es la palabra, que es nuestra fe, que son las obras, pero también, como decía ayer Sebastián, nuestro testimonio. Personas que tal vez hablen, va a haber mucho. El tema es que no hablen con razón sobre cada uno de nosotros. Nuestras personalidades
esas que adquirimos en Cristo Jesús, esa personalidad que nos dio el Señor al conocerle. Porque yo cuando conocí a Cristo dejé de ser la Amelia que era antes. Pero esa personalidad va a ser puesta a prueba. Porque es fácil decir, yo soy cristiana, pero tengo que sostener con mis hechos que soy cristiana. Tengo que sostener al correr los años que sigo teniendo la misma postura y que nunca a través de los años nadie me ha visto claudicar o apostatar de la fe. Siempre tuve un solo pensamiento y siempre tuve una sola meta, que es un día cuando el Señor me lleve, ir a estar en su presencia. Pero al correr los años, yo le contaba a Sebastián, yo tuve solo 2 pastores. Mi primer pastor, le decía yo, fue como el sello de la conversión. Y cuando llegamos a la Iglesia Catedral de Vida, tuve a mi pastor, hasta el día de hoy mi pastora, que son quienes me empujaron a crecer. Nunca, yo no creo que, o sea, yo tengo muchos amigos de la Iglesia Central, creo que mis primeros testigos son mis pastores. Nunca dudé de mi fe. Mi familia es mi testigo, que nunca dudé de la fe. En estos días charlaba, ¿no? Y les decía de que mi mamá a nosotros cuando éramos chicos, si llegábamos a decir malas palabras, nos pegaba en la boca. Entonces cuando yo conocí a Cristo, no tuve necesidad de cambiar esa área de mi vida porque mi mamá ya me había educado muy bien. Teníamos temor de los padres, nuestra autoridad, con todo lo que podría llegar a tener y defecto y todo, era mi papá y mi mamá. Por eso a mí no me cuesta sujetarme a mis autoridades terrenales, a mis pastores, no me cuesta para nada. Para mí es una honra, es un mimo de parte de Dios tener quien vele por mí. Pero sí mi temperamento y esa personalidad que Dios nos da y que necesita que crezca día tras día y que madure, como decía ayer Sebastián, él decía, no podemos ser toda la vida bebés que toman mamadera, tenemos que crecer. Esa personalidad que Dios puso a nosotros va a ser puesta a prueba. Muchas veces. Y dependiendo de cómo salgamos, el Señor nos puede llegar a llevar a otro nivel espiritual. Por eso no tenemos que construir solamente para un buen clima. Tengo yo anotado aquí. Cuando uno hace una construcción para un buen clima, para un mal clima, hace una construcción que sea firme en todo tiempo. Así venga, como está aconteciendo ahora en el sur de Argentina, que hay 1,5 metros, 2 metros de nieve y las casas no se caen con el peso, así tiene que ser nuestra vida en Cristo Jesús. Para eso hemos sido llamados y estar firmes con esas bases en todo tipo de clima y en todo tipo de circunstancias. Porque la casa del necio va a ser probada, pero la casa del prudente también va a ser probada. Para poder avanzar, y quien haya construido con una base sólida pasará la tormenta. Pero quien haya construido en una base que no es sólida, en una base sin un buen fundamento, se caerá, se desmoronará, ¿sí? Las palabras que Jesús enseñó a lo largo de su andar hablaba de esto, de tener, y nos dan todas las herramientas para tener una base sólida, en todo y en todo tiempo. Jesús, a lo largo de los evangelios, habló de todo, habló y nos dio autoridad y nos envió, pero primero enseñó cómo debíamos ser, cómo debíamos amar, cómo teníamos que valorarnos unos a los otros, cómo teníamos que andar en esta tierra, cómo teníamos que plantarnos ante los enemigos, cómo teníamos que hablar, qué carácter teníamos que tener. Todo lo enseñó Jesús antes de ir a la cruz.
Esos 3 años fueron la base que Él nos dejó para que nosotros como hijos de Dios la vivamos. Y sí, muchas veces buscamos en literatura. Miren, yo tengo acá una biblioteca donde tengo mucha literatura. Y las literaturas sí nos dan un conocimiento, nos enseñan, nos alientan. Yo tengo acá muchos libros que utilicé para el instituto. Pero la base de nuestra vida espiritual y de nuestra vida cristiana es la palabra de Dios. Donde no hay palabra de Dios, no hay solidez. Y es allí donde el cristiano tiene la tendencia de deslizarse de la fe. Por eso vemos, yo a lo largo de los años, he visto a tantas personas claudicar en la fe. A tantas personas conocer a Cristo, irse del camino, volver a irse. Pero sí algo hay, hermanos, que cuando una persona tiene esa base sólida, hay características, nunca va a estar... podemos haber pasado todo. Yo conozco muchas personas de 30 años de cristiano y de muchos más años, como mis pastores, como otros pastores que conozco, y que nunca han dudado de eso y han pasado todo tipo de tormenta porque han tenido esas bases fuertes. Las verdaderas enseñanzas de Jesús colocan en nosotros un fundamento sólido, hermanos, en todos los aspectos de nuestras vidas. Porque Jesús nos enseñó a aplicar, hermanos, estas enseñanzas. Y estas enseñanzas son para todos nosotros. Las enseñanzas de Jesús y las bases son para nosotros como hijos, son bases para la iglesia, son bases para los países, para las ciudades, son bases para que te vaya bien en la vida. Son bases para que tu familia realmente sea una familia diferente, para que tus hijos y mis hijos tengan un futuro diferente. Mi base es la palabra. Fue desde que conocí a Cristo y es mi palabra, es mi estandarte, la palabra de Dios. Y esa base a mí me da esa libertad de entrar a la presencia de Dios y decirle al Señor: Señor, estoy pasando esta situación, ayúdame. Y el Señor automáticamente, miren hermano, yo me regocijo en Cristo. Cuando yo veo que el Señor automáticamente, cuando está dentro de su voluntad, lo que yo pido, Él lo concede. Por lo general no pido cosas materiales, porque es la verdad. Pero sí oro mucho por las personas. Oro por el bienestar de las personas. Porque mi mayor anhelo es que las personas que conocen a Cristo tengan gozo, tengan alegría, tengan salud. Entonces, oro mucho por las personas. Lo demás son todas añadiduras. Y son cosas tangibles que hoy están y mañana tal vez no. Por eso el afán no es bueno, el preocuparse no es bueno, el querer tener cosas materiales. Las cosas materiales llegan sin que uno las busque. Pero la base se construye todos los días de nuestras vidas. Todos los días tenemos que poner un ladrillo sobre ese edificio que se está construyendo. Un ladrillo sobre ese edificio que se llama familia. Un ladrillo sobre tu carácter, sobre mi carácter. Un ladrillo más todos los días sobre esas bases que son la palabra de Dios, la búsqueda en oración, el pedirle al Señor la guía para la vida, el buscarle en todo tiempo. Pero tu victoria depende de tus bases. Muchos anhelamos victorias. Muchos anhelamos victorias. Yo cuando escucho que dicen vamos a hacer tal o cual cosas, medito y empiezo a meditar, porque para que un plan o un sueño o un proyecto se ejecute, la base es la rodilla y es la búsqueda de Dios.
si no, no te sirve, si no es pasajero. Algo que te va a dar gozo, como decía Sebastián, algo que Dios te da como regalo, te da placer, te da gozo, porque te lo dio Dios. Y dura para siempre lo que Dios te da. No es algo pasajero, no es algo momentáneo, no es algo emocional. Dios te da cosas maravillosas, pero cosas duraderas, porque han sido el fruto de tu solidez. Cuando hay una solidez, vos vas a ver personas prosperadas. Cuando hay una base sólida en la fe, vos vas a ver personas sólidas en su carácter. Cuando hay una base sólida y fuerte, vos vas a ver personas seguras, personas que tienen identidad, que nada ni nadie las va a movilizar de su lugar. ¿Van a venir tormentas? Sí van a venir tormentas. Yo lamento decirte que van a venir tormentas, pero en todas esas tormentas, cuando vos digas, Señor, el Señor se despierta, y como dice el texto aquí, Él, no yo, Él reprende a toda la tormenta, calma los vientos, y como dice acá, y queda todo completamente tranquilo. Yo no sé, miren, les voy a contar lo que yo percibo en este tiempo y lo que en lo personal he sentido en este tiempo de cuarentena. Yo veía que al principio de cuarentena muchos estaban desesperados y muchos por ahí hasta nos hemos preocupado. Yo tengo un hijo grande, un hijo que es muy terrenal, digamos, y muy franco y muy cruel a veces. Y él en los primeros días de cuarentena me dijo, mami, mira, si nos tenemos que contagiar, nos contagiamos. Y yo era como un cuchillazo en el corazón. Y después me dijo, todos estamos expuestos. Y no va a pasar nada que no nos tenga que pasar. Y después me reía porque a mi casa yo tuve visitas que a los 2-3 días habían dado positivo, y ayer lo charlábamos y nos reíamos con un pariente mío y nos reíamos mucho. Cuando Dios te guarda, es Él cuidándonos, es Él dándonos el poder, la autoridad para vencer todas las tormentas, cuando hay una base sólida. Y hermanos, no solo tenemos que tener bases sólidas y estar preparados para resistir una tormenta, sino que también tenemos que estar prestos, listos y aptos para calmar una tormenta. Y esto es algo que el Señor hablaba en mi corazón, que todos nosotros vamos a pasar por situaciones de aprendizaje a lo largo de toda nuestra vida, de todo tipo de situación. Como les dije al principio, de todo tipo vamos a pasar, porque de eso se trata la vida, de todos los días crecer. Pero como hijos de Dios tenemos que ser aptos para resistir las tormentas que la vida nos presente, pero también para calmar las tormentas que la vida nos presente. Aptos. Por eso nuestra base sólida, que es la palabra, es la única base que nos puede hacer aptos para deshacer una tormenta, aptos para detener una tormenta. Y en esto me quiero detener antes de orar. Un cristiano que no tiene bases sólidas se suma a la tormenta. Pero un cristiano que tiene bases y que la palabra está dentro del corazón, detiene tormentas. Esto es lo que Dios venía hablando a mi corazón todo este tiempo. Que nosotros, esta etapa que nos toca pasar, es para madurez, para crecimiento, porque al salir de esta etapa todos nosotros
vamos a tener mucho que hacer. De hecho, muchos hemos estado, aunque estuvimos en cuarentena, muchos hemos estado ministrando a muchas personas. Muchos han aceptado a Cristo en este tiempo. Muchos se han acercado a Dios. Y cuando nosotros salgamos de nuestra casa, tenemos que ser aptos para enfrentar si se presenta alguna tormenta, pero también aptos para detener las tormentas que la vida nos presente a nosotros, pero mucho más para detener las tormentas con las que van a venir otras personas a la casa de Dios. De esto se trata el Evangelio, de tener fe y de tener y buscar y construir una base sólida que nos sostenga por el resto de nuestros días. Esa base se construye todos los días de nuestra vida. No es que yo una vez y de una vez para siempre construí mi base. Todos los días que Dios me otorgue, tengo que poner una cucharada de cemento a mi base, para que mi vida, la que ustedes ven, la que ustedes comparten conmigo, sea realmente irreprensible como enseñó Sebastián ayer. Y yo sueño, como siempre les comparto a la iglesia, que el día que yo me vaya de esta tierra, se acuerden de mí por todo lo que fui, que tengan un buen recuerdo de mí, mis hijos, mis nietos, mi familia, la iglesia, mis vecinos, mis amigos, y no que me recuerden porque fui una mala persona y digan, uy, bueno, al fin, sino que recuerden una enseñanza, recuerden una palabra, recuerden un abrazo, recuerden que en los tiempos malos estuve dándole una palabra de aliento. Esa es mi meta. Miren, yo siempre pienso, porque todos un día vamos a tener que despedirnos. De hecho, todos saben que hace un tiempo despedí a mi esposo. ¿Y saben qué? Mi base y mi fundamento es Cristo. Pero viví todos estos años solamente para mi esposo y para mis hijos y para la iglesia. Y de eso me siento plena, me siento dichosa. Por eso tuve la virtud, creo yo, de poder despedir a mi esposo y no estar amargada hoy, sino de despedirlo y poder hablar con mis hijos y recordar todo lo vivido con paz y con alegría. Esas son bases sólidas, hermanos. El saber que Él está disfrutando ya de su descanso eterno y que a nosotros nos toca seguir caminando y tal vez en el andar nos toque alguna tormenta, pero saber que estamos prestos y que mi convicción dice que ante todo Él va a salir adelante a deshacer todo lo que venga y mi Dios va a ir adelante, como dice aquí la Biblia, y que todo al salir de esta cuarentena va a quedar completamente tranquilo. La pregunta de todas las enseñanzas es, yo sé cómo están algunos, porque charlo mucho con todos, pero en realidad sé cómo están algunos, otros no sé, también sé cómo estoy yo. Le decía hoy a una hermana que hay veces que uno no entiende por qué Dios nos llena de gozo. Y cuando el Señor nos hace pasar temporadas tan difíciles, nosotros tenemos la oportunidad o tenemos eso tan hermoso dado por Dios que podemos cantar y podemos enfocarnos en su presencia y disfrutar de la vida y ser felices, muy a pesar de que aparentemente todo afuera está mal, pero de todos modos
somos personas agradecidas, somos personas que nos regocijamos. Quien me está escuchando allí de la iglesia sabe que es así, que en Cristo hay plenitud, que en Cristo hay gozo, que en Cristo hay alegría. Lejos de Cristo está todo lo malo. Pero siempre tengan por seguro esto y no duden que es así. Tus bases determinan quién sos o muestran quién sos. En la barca, los discípulos estaban comenzando a caminar con Cristo. Por eso es que fueron un poco perturbados por la tormenta, a pesar de que veían los milagros que Él estaba haciendo. Tal vez vos seas una persona que recién comienza a caminar en Cristo. Si viene una tormenta y te moviliza un poco, levántate nuevamente. Levántate otra vez, confía otra vez, porque aunque la barca tambalee allí, el Señor está al lado tuyo. No dudes de que Él tiene cuidado de tu familia, de tus hijos, de tus nietos, de tus vecinos, de tu familia que no la ves hace 2 meses, 3 meses. Él tiene cuidado y Él te lo va a hacer sentir. Si te alejaste del Señor, hoy volvete. Y si no conociste a Jesús, este es el momento en que vos le digas a Él: Señor, quiero conocerte. Este es el momento en que vos podés acercarte a Dios y decirle en tu corazón: Señor, te acepto como mi Señor, como mi Redentor y como mi Salvador. Señor, te pido que me hagas hijo tuyo y parte de tu familia. Y vas a ver cuántas cosas cambian si vos te acercás a Dios. Si vos agarrás la palabra y comenzás a permitir que Él te hable y que Él te corrija y que Él te enseñe cómo caminar en esta vida. ¿Qué te parece si tomamos un momento de oración? Yo quiero dar infinitas gracias a la iglesia del pastor Castillo, de la pastora Noelia. Gracias a los chicos de la alabanza porque los amamos, porque son parte nuestra, porque son nuestra familia hermosa. No los vemos hace meses, pero estamos allí en contacto. Infinitas gracias realmente a Dios por este tiempo, por todo, por esos detalles, por todas esas cosas tan maravillosas que Él ha hecho. Y gracias a quien está allí conectado. Seas más que bendecido. Así que oramos. Señor, te doy gracias por tu palabra, por tu amor, tu bondad y tu misericordia. Y te pido que en este tiempo nos hagas tan fuertes y que nuestras bases sean tan, pero tan fuertes que no haya tormenta que nos detenga, Señor, en lo que resta del camino. Padre, yo sé que hay personas que han estado pasando desiertos, pero ahora en el nombre de Jesús, Señor amado, salen de ese estado de depresión, salen de ese estado de ansiedad, salen ahora en el nombre de Jesús de todo estado de apatía espiritual. Señor, a partir de hoy, que ellos puedan buscar en tu palabra la solidez que necesitan en su carácter, en su conducta, en su forma de vida. Te lo ruego, mi Dios, que hagas ese milagro que mis hermanos y mis hermanas están necesitando en este tiempo. Te lo pido, Señor, y te doy gracias anticipadamente, porque sé que aunque yo hoy no veo, vos estás obrando y has estado obrando a través de esta palabra. Señor, gracias. Bendigo a la Iglesia Catedral de Vida. Bendigo, Señor, a la Iglesia Catedral de Vida de Tristán Suárez, a sus pastores, a toda la iglesia, Señor, a su cuerpo, mi Dios. En el nombre de Jesús, gracias. Amén y amén. El Señor te bendiga, el Señor te guarde y el Señor te conceda una semana más que bendecida. No te olvides de orar por tu país, por tu ciudad, por tu barrio, por tus vecinos, por tu iglesia, por tu pastora, por mis hijos. Oremos, hermanos. No te olvides
de ponernos a todos allí en tu altar de oración. El Señor te bendiga. Nos estamos viendo el miércoles, el sábado a las 20 horas y mañana, lunes a las 19 horas, se juntan los varones. Así que los esperamos allí en el Zoom para saludarnos, para vernos y para compartir una palabra.